Hola, buenos días. Mi nombre es José Luis Martínez García y les vengo a presentar el último miembro de la familia de los herpes virus, que lleva por nombre virus del herpes humano tipo 8 o virus relacionado al sarcoma de Kaposi. Comenzamos con la taxonomía, que viene de la familia Herpesviridae, de la subfamilia Gamma Herpesviridae, del género Rhinovirus, y como especie como tal es el virus del herpes humano 8. En cuanto a la clasificación de Baltimore, su ADN es lineal de cadena doble, por lo tanto entra en la clase 1. En la parte de la morfología tenemos que es un virus de ADN bicatenario rodeado por una cápside icosaédrica. Por fuera de la cápside aparecen proteínas globulares de origen viral, denominadas tegumento, y recubriendo la cápside hay una envoltura formada por numerosas glicoproteínas, que son el anclaje del virus a las células susceptibles. Y bueno, en la imagen de la parte izquierda tenemos una microfotografía electrónica del VHH8, que muestra la cápside completa, que es en la parte A, y en la parte B están los capsómeros. Estos son las unidades proteicas que integran la cápside. En la parte C tenemos el patrón de huella digital originado por la presencia del ADN viral. Bueno, les hablaré del genoma del virus. Este tiene aproximadamente 165 kilobases de longitud y de estas aproximadamente 140 son exclusivamente de ADN rodeado por dos regiones terminales de repetición de 25 a 35 kilobases cada una. Este genoma presenta aproximadamente 80 marcos abiertos para la lectura de secuencia codificadas por el genoma y tiene una significativa homología con el género Rhinovirus de la subfamilia de los gamma herpes virus, que se caracterizan por infectar a los linfocitos. Bueno, una característica fundamental de los gamma herpes virus es la capacidad que tienen de incorporar genes del huésped, tales como la ciclina D y el factor de crecimiento interleuquina 6 en su genoma. Y de esta manera, estos genes intervienen en las funciones de replicación, sobrevida y transformación del virus. Ahora, del lado izquierdo, les muestro una representación esquemática del genoma de 165 kilobases del VH8 y les iré explicando el, lo que significa cada partecita, ¿no? Bueno, las proteínas codificadas son proteínas que fija el complemento, que vienen siendo el BCBP, y la interleuquina 6 viral, la BIL 6, la proteína inflamatoria tipo 1 y tipo 2. La BCL2 viral, el factor viral regulador del interferón, la ciclina viral, el antígeno nuclear de latencia, LANA, ese es muy importante, ahorita lo explicaremos un poco más, la adesina viral y la proteína G acoplada al receptor, el dihidrofolato reductasa, las cajas punteadas codifican regiones homólogas a otros virus herpes, que vienen siendo estas cajas punteadas. Y ahora el T1, T1.1 y T0.7 representan marcos abiertos de lectura, o mejor conocidos como ORF. En la parte de la fisiopatología vemos que es un virus linfotropo. El VH8 es la causa de los sarcomas de Kaposi, los tumores vasculares de composición celular mixta, e interviene en la patogenia de los linfomas que aparecen en las cavidades del cuerpo y que ocurren en pacientes con SIDA o enfermedad de Castleman multicéntrica. Bueno, como vemos, este no es exclusivo del sarcoma de Kaposi, ya que puede asociarse a otras enfermedades. Y bueno, los principales factores es una
es una inmunosupresión adquirida por infecciones víricas o consecuencia de la iatrogenia o la edad avanzada. La respuesta de linfocitos T citotóxicos de clase HLA-1 frente a proteínas codificadas por los genes K1, K8.1 y K12 que parecen impedir el desarrollo del sarcoma de Kaposi. Bueno, las citoquinas inflamatorias como el IFG inducen a la replicación ilícita del BHH8 y así como las citoquinas celulares vasoproliferativas y otras como la FGF que juegan un papel importante en el mantenimiento de las células tumorales, aunque existen también dudas al respecto. Y la proteína TAT del VIH ha sido implicada como un mediador que favorecería la patogenia del VHH8, ya que no existe en los VIH negativos. Y en la imagen del lado derecho les presento lo que viene siendo el sarcoma de Kaposi. Bueno, en el inciso A viene la microfotografía mostrando células endoteliales con mitosis atípicas, con glóbulos rojos extravasados y una proliferación de estroma fusocelular. En la parte B, lesión en la punta de la nariz de un paciente de VIH positivo. En el inciso C, un nódulo en miembro inferior en paciente VIH positivo. Y en el inciso D, lesiones nodulares del sarcoma de Kaposi clásico en pie derecho. Hablando del mecanismo molecular, tenemos que el VHH8 se une a los receptores presentes en la superficie celular, como fueran las integrinas, el transportador de la cistina glutamato, el CD98 y heparansulfato, a través de glicoproteínas como la GPK8.1, GM, GN, GIGH, GHL en su sobre. Esta unión en la mayoría de los casos da como resultado la endocitosis del virión en la célula. El virión se descubre en el citoplasma celular y la cápside que contiene el genoma viral atraviesa el núcleo. Ahí el genoma viral ingresa al núcleo, donde puede permanecer latente como un episoma circular, unido a los cromosomas del hospedador a través de su proteína nuclear asociada a la latencia, es LANA. O puede ingresar al ciclo lítico, donde los genomas virales se replican y se producen nuevos viriones a través de un mecanismo complejo de envoltura. Y finalmente, liberado de la célula a través de la gemación, se tiene en cuenta que las proteínas del VHH8 pueden aumentar la señalización del huésped a través de las vías de señalización de la fosfoinositido 3 quinasa o PI3K, la proteína quinasa activada por mitógenos y el factor nuclear RTA, activador de replicación y transcripción. Bueno, en el diagnóstico de laboratorio se basa en métodos directos de biología molecular dirigidos a detectar el ácido nucleico del virus y métodos indirectos basados en la demostración de anticuerpos frente a distintos antígenos del virus. El virus ha sido detectado por PCR en prácticamente todas las lesiones del sarcoma de Kaposi en homosexuales infectados por el VIH. En los mismos individuos, los porcentajes de detección de DNA en muestras de saliva, células mononucleares, de sangre periférica y semen, que por cierto estas son las muestras más utilizadas en laboratorio, son significativamente inferiores al 50, 30 y 10% respectivamente. La hibridación in situ ha demostrado DNA de LANA1, caposina y ciclina de viral. En el PET, una importante proporción de células expresan interleucina 6 de origen viral, lo que sugiere la existencia de dos programas específicos celulares de latencia. Ahora, en los métodos indirectos tenemos los ensayos serológicos que utilizan fundamentalmente para establecer prevalencia de la infección por VHH8 e identificar o anticipar riesgos en pacientes inmunodeprimidos. Para la detección de anticuerpos anti-VHH8 se utilizó inicialmente la inmunofluorescencia sobre líneas celulares PET. Existen otros ensayos inmunocimáticos comercializados para IgG y se ha comunicado el uso de métodos Western blot que emplean antígenos purificados o recombinantes. Ahora, la inmunofluorescencia indirecta, un método rápido y sencillo
que determina anticuerpos frente a VHH8, determina IgG frente a los antígenos del VHH8 en suero o plasma humano, y la detección de IgG del VHH8 en humanos puede servir de ayuda en el diagnóstico de infección primaria, reactivación o reinfección de este virus en casos de que la PCR dé negativa. Bueno, en el tratamiento no existe una vacuna para este virus, y aparte de los clásicos tratamientos mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, en la importante incidencia del angiosarcoma de Kaposi en enfermos de SIDA, se utiliza el foscarnet, el ganciclovir y cidofovir, que tienen actividad contra la replicación del virus del sarcoma de Kaposi. La talidomida ha sido usada en el intento de bloquear la actividad de sustancias angiogénicas como PGF, VEGF e interleucina 6. Y en conclusión, el virus se puede encontrar diseminado en numerosos tejidos y tipos de células, indicando que es capaz de replicarse en variados tipos celulares. Las técnicas de detección de PCR muestran una sensibilidad que no las hace suficientemente útiles para su aplicación clínica, y en la mayoría de los casos deben usarse en combinación con los métodos serológicos en sus aplicaciones más clásicas. Bueno, las técnicas de hibridación son útiles para confirmar y localizar la presencia de virus en lesiones específicas, aunque no existen reactivos comercializados comprobados. Al finalizar la descripción del VH8 observamos la complejidad de la biología de este virus, generando latencia, replicación lítica, infección de linfocitos B y células endoteliales. Podemos concluir que se necesitan todos estos conocimientos para poder definir estrategias con el objeto de disminuir la diseminación del virus y además observar terapias dirigidas para el beneficio de los pacientes. Y bueno, estas son mis preguntas. Aquí las respuestas y las referencias utilizadas para la realización de este trabajo. Muchas gracias y hasta la próxima.